bueno. Hoy el Señor quiere enseñarnos un principio, amén. Pero yo le pido que por favor pongamos, pongamos nuestros ojos en la palabra, amén. No pongamos los ojos en el mensajero, amén. Y vamos a repetir todos lo que el Señor, gracias Pastor Caleb, lo que el Señor nos quiere hablar hoy es totalmente personal, amén. Para que meditemos, amén, para que meditemos, niños, para que meditemos en nuestro corazón y su espíritu sopese nuestra más profunda intención. Amén. Entonces vamos a ir a Crónicas y les voy a contar un poco de dónde nace o por qué el espíritu me inquietó por esto. Yo siempre había leído este versículo y la verdad me inquietaba mucho el por qué el Señor habla de esta manera. Primera de Crónicas 12:32. Como dijo el pastor Pedro, que suenen esas Biblias. Eso, que suenen las hojas. Vale, soy honesto. Esta mañana salí rápido a la oficina y se me quedó la Biblia. Gracias a Dios estoy en una iglesia cristiana y abundan. Y aquí dice, esta dice 1315. No, esta no es tuya, pasa. Amén. Amén, familia. Entonces vamos a ir a Primera de Crónicas 12:32. Padre, yo encomiendo mi vida en esta hora. Señor, me despojo de todo lo que soy, mi humanidad, mi pensamiento, conocimiento, todo lo que pueda haber dentro de mi vida, Señor mi Dios, para que prevalezca sobre nosotros en esta hora tu palabra, tu cielo, lo que tu espíritu quiere transmitir en medio de nosotros, Padre, para que podamos no solamente conocerlo, sino vivirlo, aplicarlo, ponerlo en nuestro pecho, en nuestro corazón, Señor, y podamos glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Santifica en esta hora mi vida, mis labios, mi pensamiento, mi corazón, todo lo que soy, Padre, para que tú puedas hablarnos hoy el profundo del espíritu y el corazón. En el nombre de Jesús. Dice, Primera de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, dice, entendidos en los tiempos. Papi, ¿tienes ahí la LBLA? Isaac, pónmela por favor. Como las vías, hoy hay feria del libro, hay mucho trancón. No tenemos afán de salir para no quedarnos ahí metidos. Casi no llego, entonces no hay afán. Amén. Como ustedes aman estar en la presencia del Señor, entonces antes de las 12 salimos. Dice, voy a leerla aquí, dice, de los hijos de Isaacar, Señor, que ama. Dice, de los hijos de Isaacar, ¿qué? ¿Expertos en qué? Dice, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Vamos a volverlo a leer con entendimiento. Amén. Y con toda atención. Dice, de los hijos de Isaacar. Y aquí el Señor hace énfasis en dos características. Dice, expertos en qué? Discernir los tiempos. Amén. Y con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Esto es una cualidad hermosa. Porque una cosa es que usted aplique un principio o viva algo, y otra muy diferente es que usted pueda tener el discernimiento de lo que Dios quiere hacer. Usted y yo podemos estar en un lugar, pero no tener el discernimiento del por qué estamos en ese lugar. Usted y yo podemos pasar una circunstancia, pero no tener el discernimiento de cuál es la razón por la cual o el propósito por la cual estamos pasando esa circunstancia.
¿sí? Usted puede decir, Señor, ¿yo por qué estoy atravesando este proceso? ¡Ah! ¡Pin! ¡Pan! ¡Pum! Pero no tener el discernimiento. Amén. Y mire esto también que es bien bonito. Lo que Israel debía hacer. Ustedes saben que para tener certeza en lo que tiene que hacer, primero tiene que tener discernimiento, porque usted claramente puede estar haciendo algo que está por fuera del kairos y del tiempo de Dios. Dios quiere hacer una cosa, pero usted y yo estamos haciendo otra. Dios quiere llevarnos a un lugar, pero usted y yo estamos yendo a otra cosa diferente. Amén. Entonces, para poder entender por qué el Señor dio esta característica de Isaacar, tenemos que irnos un poquito atrás, porque esto tiene una razón de ser y está muy ligada y muy relacionada a la elección de Dios. Esto no es porque hayan hecho muchos cultos, muchas oraciones, muchas liberaciones, hayan reprendido mucho al diablo, levantado muertos. Esto trae un principio bien lindo de parte de Dios que hoy vamos a entenderlo un poco más. Para eso, voy a recordarles acerca del gobierno de Dios porque esto tiene mucha incidencia aquí. Yo tenía aquí anotado, dice, esta cita bíblica nos enseña que podemos estar en un lugar donde Dios no está, que podemos estar interviniendo en algo en lo que Dios no está interviniendo y en donde nosotros quizás podemos estar pensando que Dios está obrando, pero Dios no está obrando. O usted pensar que Dios no está obrando, pero Dios sí está obrando. Amén. Esa es la mejor. Entonces voy a echarles aquí un recorderis bíblico, ¿listo? Dice, ¿cómo era el gobierno del pueblo de Israel? ¿Cómo empezó el gobierno de Dios? El primer tipo de gobierno era patriarcal. ¿Sí? Ustedes han escuchado en la Biblia acerca de los patriarcas. ¿Y qué es un patriarca? El hombre más anciano de la familia. En este caso, ¿quién es el patriarca de Sión? Pastor Caleb. ¿Sí? Es el hombre más anciano en medio de nosotros, sobre el cual nació el propósito. ¿Sí? Él es el patriarca. Entonces, en los tiempos antiguos, esa era patriarcal venía de Adán a Moisés. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Cierto? Y ese gobierno patriarcal estaba representado en un gobierno netamente, absolutamente direccionado por Dios. ¿Cierto? Dios se dirigía tenía el gobierno absoluto sobre el pueblo. Cuando llegamos a Jacob, en Jacob hay una transición. ¿Recuerdan las 12 tribus? ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde nacen las 12 tribus? Nacen de Jacob, sus 12 hijos, su hermano, el hijo José es vendido por sus hermanos, conocen la historia, la túnica, lo metieron en una cisterna, resultó por haber metido preso, pero allá preso el Señor lo puso como líder de la cárcel, después pasó a ser gobernador, fue a ser la segunda mayor autoridad en Egipto y el Señor a través de ese propósito preservó su vida, preservó su familia y preservó una nación, varias naciones. Amén. Después de que pasa eso, llega un gobierno teocrático y es cuando llega Moisés, ¿cierto? El pueblo crece tanto en Egipto, las 12 tribus se multiplican, ¿cierto? Y después de eso, dice la palabra, nos enseña por allá en Éxodo que era tanto lo que el pueblo se multiplicaba que empezó a ser subyugado y después fue esclavizado por más de ¿cuántos años? Más de 30. 400 años. ¿Y qué pasó allá? Empezaron a elevar su oración al Señor, Padre, sácanos de aquí, libértanos, y apareció un hombre que se llama. Muy bien. Entonces aquí el gobierno ya pasa de ser directo a ser un gobierno teocrático. Pasa Moisés y después de Moisés, ¿quién viene? ¿Se acuerdan? Josué, ¿cierto? Dice, Dios era el verdadero rey de Israel y Moisés funcionaba como un mediador y líder. Daba la ley al pueblo, gobernaba bajo la ley. Después llegó Josué, un líder militar, sucesor de Moisés, que dirigió la conquista de Canaán. El gobierno siguió siendo teocrático, guiado por los mandamientos y la ley, ¿sí? Y bajo una dirección profética.
Después de que muere Moisés pasa algo, ¿cierto? Llega otro tipo de gobierno. Ahora son los jueces. ¿Qué pasaba con los jueces? Que ya llegaba un juez, el pueblo dice la palabra, que el pueblo pecaba y el Señor levantaba un juez, el pueblo después se arrepentía, y después el pueblo otra vez volvía a pecar y se levantaba otro juez, volvía y pecaba, otro juez, volvía y pecaba, otro juez. ¿Sí? Ejemplo de jueces. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Sí? Sansón era un juez, señora. Y ahí la tengo, ahí está la viejita Débora. Ahora, ¿sí? Débora. ¿Sí? Dice, y Samuel fue el último de los jueces. ¿Sí? Entonces, y fue un profeta que actuó como puente entre el pueblo y el Señor. Y después, ¿por qué quiero hacer la historia? Porque es que necesito que recordemos eso para poder entender esto. Después de este movimiento, después de los jueces, viene el primer rey de Israel. ¿Sí? ¿Alguien sabe, diferente a los patriarcas, quién fue el primer rey de Israel, niños? Saúl. ¿Y por qué nació ese reinado en Saúl, niños? ¿Quién lo pidió? Niños. Mi niño Willy, que levantó la mano. Mi niño Willy, que están conquistadores. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, ¿por qué Israel pidió un rey? Israel solicitó un rey cuando los ancianos se presentaron ante Samuel en Ramá, argumentando, le dijeron a Samuel, hermano, usted ya tiene un pie en el más allá y el otro ya casi le llega allá también. Usted ya está cuchito, ya como que... Y la verdad, sus hijos como que son, como que no. Pero adicionalmente a eso, había una intención en el corazón. Ellos vieron un defecto, pero realmente la intención de ellos o el motivo de su deseo no era que sus hijos, los hijos de Samuel, fueran unos sinvergüenzas o que Samuel estuviera viejito. Porque aunque Samuel estuviera viejito, Dios podía poner un sucesor. El deseo del pueblo era que querían ser como las otras naciones, igualitos. Se les olvidó que en ellos había una distinción, que había un llamamiento, que había un gobierno, que había una honra de parte de Dios, pero ellos dijeron, no, yo quiero ser igual al resto. ¿Sí? Entonces dice aquí, dice, el anhelo fundamental de Israel era asemejarse a las otras naciones. Específicamente deseaba un rey, un hombre que los juzgara, que marchara con ellos a la batalla, que peleara sus guerras. Esto sugería un gobernante visible que los dirigiera en combate y reinara en tiempos también de paz. Sin embargo, esta petición reflejaba los problemas más profundos del corazón. Básicamente, míreme, una insatisfacción del pueblo por el gobierno de Dios. ¿Sí? Voy a volver a decir. Este movimiento que estaba pidiendo el pueblo reflejaba la insatisfacción, ¿sí?, del gobierno delegado por Dios. Vaya cogiendo, vaya analizando y vaya aplicando, ¿sí? Aplíquelo a su casa, primero a su vida, porque cuando hablamos de gobierno estamos hablando de que Dios es Padre, pero es Señor. Quiere decir que si Dios es su Señor, ¿dónde está su honra? ¿Sí? Quiere decir que entonces o usted anhela el gobierno de Dios en su vida o no, anhela el gobierno de Dios en su casa o no, desea el gobierno de Dios en todos sus asuntos o no, desea que se manifieste el gobierno de Dios en la iglesia o no. ¿Listo? Aplíquelo a todo. ¿Ok? Entonces, Israel mostraba insatisfacción en tres aspectos. El gobierno directo de Dios. No quería más la intervención de Dios. Para el pueblo de Israel era mejor una dirección humana que la misma dirección de Dios. ¿Sí? Liderazgo. Para el pueblo de Israel en ese momento era mejor que ellos eligieran a los hombres que Dios eligiera a los hombres. Y en eso hay una diferencia del cielo a la tierra. Y tercero, querían
deshacerse, olvidar el pacto que Dios había hecho con ellos, que era: yo seré por Dios, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. ¿Sí? No el pueblo de otros reyes, sino mi pueblo. Amén. Dice, solicitar un rey significaba rechazar la función que Dios desempeñaba en la vida, en el legado del pueblo del Señor. Entonces, repita conmigo: una petición, un deseo del corazón, una palabra, una acción, un pensamiento puede rechazar lo que Dios quiere hacer. ¿Mm? Como hemos aprendido en la casa, el problema no es equivocarnos, sentirnos confrontados. Uno puede decir: uy, hoy estoy que desbarato a mi jefe. Hoy estoy que lo voto por, yo estoy en un tercer, estoy que lo voto por el tercer piso abajo. Pero llego, intimo con Dios y digo: Señor, perdón. Porque dice: Señor, yo te lo voto y tú lo recibes. pero, miren, ¿por qué yo puedo estar rechazando la autoridad? Yo conozco un principio, y el principio dice: toda autoridad, ¿cómo? ¿Toda autoridad qué? ¿Sí? Entonces, un deseo mío va en contra de un principio de Dios. Una intención mía va en contra del diseño, del principio, de lo que Dios quiere. Y eso simplemente se llama falta de discernimiento, falta de entendimiento, ¿sí? Porque yo estoy hablando y accionando de una manera diferente a un principio de Dios. Yo puedo hablar de la Biblia, pero no vivir la Biblia. Yo puedo ir a la iglesia cristiana y no ser cristiano, ¿sí? Las formas y los métodos pueden abundar en medio de nosotros, pero lo que nos diferencia de ser pueblo de Dios no es que yo diga que soy pueblo de Dios, sino que viva como pueblo de Dios, ¿sí? Yo puedo decir, salir a la calle y decir: yo soy millonario. Yo puedo decir a cualquiera: a ver, yo soy millonario, ando en TX. BMW, ¿cuál es, papi? I5, TX, Prado. Yo ando en Volvo. Sí, en Volvo sí ando. En esa sí ando yo. En Volvo sí ando, que son esos rojos grandes. ¿Sí? Yo puedo hablar de muchas cosas y ser mentira, no ser real. ¿Sí? Entonces, grábese eso en el corazón para que ustedes y yo podamos vivir como un pueblo sabio y entendido. El que a usted no le guste no significa que a Dios le disguste. El que a usted y a mí no nos parezca no significa que a Dios no le parezca. ¿Sí? El que usted no esté de acuerdo no significa que Dios se equivocó. ¿Sí? El que usted sufra no quiere decir que Dios sea malo. No. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito, todo tiene un motivo, pero tenemos que discernir los tiempos y tener el conocimiento necesario para saber qué tengo que hacer. Si usted está perdido en un bosque con una brújula y no la sabe usar, ¿le sirve para algo? Si usted está perdido en un bosque y tiene una brújula y no sabe para qué ¿le sirve para algo? No sirve para nada. Y yo le nombré a esto: el discernimiento produce el accionar del corazón. Lo que a usted le he revelado, así lo vive. ¿Por qué, como veíamos en los discipulados del pastor Pedro, del hombre espiritual? ¿Por qué al hombre natural las cosas le parecen locura? Porque no entiende las cosas de Dios, porque no le han sido reveladas. Por eso usted y yo somos locos, aleluyitas, chifladitos, ¿cierto? Porque para el hombre natural no le ha sido revelado, no le ha sido revelado. ¿Sí? Miller, usted está aquí amenazado. Natalia le dijo: o va a la iglesia o duerme en el sofá. ¿No? ¿Hay alguna razón aquí que lo force a usted, lo obligue? Su vida corre peligro, Miller. Ah, bueno, usted tiene el discernimiento.
Usted tiene el discernimiento de venir a la casa porque usted ama a Dios, porque el Señor se le reveló, porque usted quiere crecer, quiere compartir, porque usted está viendo a Dios como Padre y Señor, ¿cierto? Señora, Pastora Ana, ¿ya? Entonces, ojo con esto porque esto tiene un principio. Sigamos. Tengo aquí, dice, Dios interpretó esta petición como un rechazo personal. Repita conmigo, el problema que yo tengo con mi hermano se puede convertir en un problema personal con Dios. Amén. Acuérdese, esto sí es personal, directo al corazón, pero esto no es porque me contaron, me dijeron, que te vieron, no, nada de esa vuelta, ¿sí? Para ser un pueblo sabio hay que aprender a vivir los principios. No podemos vivir engañados diciendo, aleluya, gloria a Dios, me congrego el domingo, me levanto a las 3, oro, diezmo, ofrendo, tal, le doy pan al necesitado en la calle, me quito el pan de la boca, le doy mi almuerzo, le doy la coca del almuerzo, y no vivir la palabra, eso es mentira. Eso no funciona así. Somos un pueblo de Dios, pero no somos sabios, somos, como el pastor Pedro, carnales, niños. Sabiendo que tenemos que ya vivir de una manera diferente, nos toca otra vez. A ver, volvamos a los rudimentos otra vez. ¿Sí? Nos comportamos como niños. Por eso necesitamos ser un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo con discernimiento. Saber qué está haciendo Dios, cómo piensa Dios, cómo está actuando Dios. ¿Sí? Sigamos. Dios interpretó esto como un rechazo personal y lo dejó escrito así el Señor. Los que están tomando nota para que lean en la casa porque vamos a nombrar varios textos bíblicos y no demorarnos. Dice, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Eso está en 1 Samuel 8, del 4 al 22. ¿Sí? Entonces el Señor le dijo a Samuel, dijo, tranquilo Samuel, el problema no es contigo. Porque el Señor ya conocía la intención del corazón del pueblo. Y el problema no es contigo, el problema es conmigo. Le dijo, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Dice, no obstante, el pueblo aún, dice más abajo, dice, versículo 19, no obstante el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no. Dijeron, no, mire, usted me puede dar el consejo, me puede enseñar el principio, lo que sea, pero no. Sino que habrá un rey sobre nosotros. No es como Dios quiere, es como yo digo. No es como a Dios le parece, es como a mí me parece. No es como me enseña el principio bíblico, es como yo lo interpreto. Dice, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Es decir, yo ya tengo un modelo, yo ya sé qué es lo que quiero y lo que se sale de mi pensamiento no es de Dios. Lo que se sale de mi gusto, de mi interés, de lo que a mí me parece, lo que todo esté fuera de eso es incorrecto, no sirve. Así piensa un pueblo inmaduro. Dice, ¿qué pasaba en ese tiempo? Vamos a entrar un poquito en el contexto bíblico de lo que pasaba en ese tiempo. Acuérdese, para poder discernir por qué Dios dejó eso escrito así. Porque el Señor le dijo a Isaacar, le dijo discernimiento, conocimiento. ¿Por qué el Señor dejó eso escrito ahí? Dice, en el capítulo 12 de Crónicas nos encontramos en un momento de crisis de transición. Saúl había muerto y el reino estaba dividido. Y ahorita les digo por qué estaba dividido. Dice aquí, los valientes de David se unieron a él en Siglag y en Hebrón para traspasar el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Eso está en 1 Crónicas 12:33. Resulta que Saúl la habían barrado. Ustedes conocen Biblia y hizo lo que no tenía que hacer. No esperó que Samuel descendiera para ofrecer. Se puso el efod. Dice que el Señor tras una palabra dijo, hermano, ya no es con Saúl. Y antes de eso el Señor ya había preparado a David y tenía un diseño para David, para ser rey. Dice, al final del reinado de Saúl, Israel se encontraba en un estado de división interna debido a la persecución de Saúl contra David y la lealtad de las tribus, o sea, de todo el pueblo de Israel. Se la va a poner así: la lealtad de Sión estaba dividida en 11 bandos.
el bando de los Gómez, el bando de los Virgüés, el bando de los Corredín, el bando de los Roas, el bando de los Blanco, el blanco de los Morenos, el bando, ¿saque de Willy qué es? Ramírez, el bando de los Ramírez, el bando de los Sotelo, el bando de los López, ¿sí? Eran bandos. Entonces, habían 12 bandos. 11 estaban con Saúl, ¿sí? Y había uno que estaba con David. ¿Sí? Como para que me entiendan mejor. La mayoría de las tribus de Israel permanecieron bajo el mando de Saúl. Y su base principal era la tribu de Benjamín. ¿Por qué Benjamín? Saúl nació de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y tras su muerte, estas tribus estaban lideradas por un señor que se llamaba Abner. Es decir, Saúl había un hombre que manejaba sus ejércitos, ¿sí? Y cuando él muere, este general empieza como a liderar la vuelta y a pasar ciertas cositas. E inicialmente rechazaron a David. No tuvieron discernimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Voy a leerlo aquí para no decirles mentiras. Dice, tras su muerte, estas tribus lideradas por Anet rechazaron a David y coronaron a Isboset, hijo de Saúl, como sucesor. Dijeron, aquí hay que seguir la tradición, aquí hay que hacerla como es. Se murió Sutano, ponemos a este porque hay que le siguen el linaje. Estaban ungiendo un hombre para liderar Israel cuando Dios había escogido a otro. Cuando Dios había hecho ya un ungimiento anteriormente, cuando el pensamiento de Dios, el diseño de Dios, el gobierno de Dios, el proyecto de Dios, todo lo que era de Dios ya había sido trazado. ¿Sí? Y dice, durante su tiempo como fugitivo, David contaba principalmente con el apoyo de su propia tribu. David era de la tribu de Judá. Dice, además lideraba un grupo de unos 600 hombres conocidos como los valientes de David, que eran desertores, descontentas de las otras tribus que se unieron a él en medio del camino. Cuando usted lee la palabra que dice que los 600 de David, de lo peorcito, de lo maluquito, eran personas que habían desertado de las otras tribus. Dice, tras la muerte de Saúl en la batalla, David fue ungido rey en Hebrón, pero solo lo hizo Judá. Judá cogió, venga David, entendemos que sobre esto hay una palabra, vamos a ungirlo. Imagínense qué pasó después de eso. Después de eso hubo una guerra civil, los de Saúl contra los de David, ¿sí? Pero resulta que había vicio, pero solo querían pelear uno, porque el otro estaba tranquilito, quieto. Yo no me pedí esto, el Señor fue que yo hago lo que me toca. Y los otros, no, es que usted no es que soy yo. Entonces, pues David dijo, pues la pelea no es conmigo, la pelea es con él. Sencillo. Entonces, miren lo que pasa aquí. Durante 7 años después de la muerte de Saúl, hay un rifirrafe allá de pam, pum, tan, tan. Hubo una guerra civil entre la casa de Saúl y la casa de David. Y solo después, desde la muerte de Isboset, ¿se acuerda quién era Isboset? El sucesor de Saúl que pusieron porque hay que poner a alguien. O porque a mí me parece. O porque yo creo que no. No debe ser Willy. Yo creo que debe ser Alfredo. ¿Por qué? No, porque es que Willy es el hermano. O Alfredo es el hermano. O porque mira más bonito, tiene pelo, es elegante. ¿Sí? Dice, solo después de la muerte de Isboset y Abner, todas las tribus de Israel acudieron a David para reconocerlo. Diga lo siguiente, después de la calamidad, después de la calamidad, es que pude entender quién había sido llamado. Porque solamente hasta que después, y mire que la muerte de este hombre fue fea. Dice, hubo divisiones profundas entre ese periodo y tensiones que fueron determinantes. Saúl originario, quiero leerlo aquí textualmente, Saúl originario de Benjamín rodeó su corte de benjamitas. Quiere decir que los que gobernaban con él todos venían de esa tribu. Mientras que David hizo lo mismo con los miembros de su tribu Judá.
y estas tribus permanecieron como rivales durante toda la monarquía. Existía una rivalidad natural entre Judá y las otras tribus durante el reinado de Saúl. ¿Sí? La diferencia entre Judá y el resto de Israel se hizo notoria, que la gente frecuentemente se refería a Judá como distinta al resto de Israel. ¿Y sabe qué me decía? Los elegidos, los que eran elegidos, más bien, los que no eran elegidos, le decían a los elegidos que no eran elegidos. Los que no eran elegidos, le decían a los elegidos que no eran elegidos. Los que estaban fuera del propósito, les decían a los que estaban en el propósito que no cumplían el propósito. Los que estaban fuera del orden de Dios, le decían a los que estaban en el orden de Dios que vivían en un desorden. ¿Y David sabe qué hizo? Tranquilo, espere que Dios hace lo que tiene que hacer. Dice, 2 años combates, ya se lo dije. El conflicto continuó entre la casa de Saúl y la casa de David, y hubo gran diferencia entre esas tribus, una enorme división. Eso que les dije de Abner, eso está en 2 de Samuel 2:8-9. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, había tomado a Isboseb, hijo de Saúl, y lo había llevado a Mahanaín, y lo hizo rey. El hombre lo hizo rey. ¿Sí? A David, Dios lo hizo rey. ¿Sí? Pero a este hombre, el hombre, Isboset, Abner hizo a Isboset rey. Isboset, mire, le voy a decir esto. Isboset fue el 4.º hijo del rey Saúl y el único que sobrevivió a una espantosa derrota donde su padre y sus hermanos, donde murió el amado Jonatán, y todos perdieron la vida en la guerra contra los filisteos. ¿Qué pasaba, miren, en ese tiempo? Está el rey, se murió, ¿quién le sigue? El primogénito. El primogénito se murió, el que le sigue. Se murió ese también, el que le sigue. Se murió, el que le sigue. En este caso era el 4. Le tocó, ¿sí? Pero escogido por el hombre, no por Dios. Dice, perdieron la vida tan. Listo. Tras la muerte de Saúl, Abner, el general del ejército, llevó a Isboseb a Mahanaín y lo proclamó rey sobre las tribus de Israel, sobre las del norte. Mientras tanto, la tribu de Judá había ungido a David como rey en Hebrón. Su reinado duró aproximadamente 2 años y fue un periodo marcado por una guerra civil constante entre la casa de Saúl y la casa de David. Dice eso. ¿Cuál fue el fin de esto? Un final trágico, y se lo voy a leer. Dice, tras perder el apoyo de Abner, o sea, ¿quién lo perdió? Isboseb. Porque imagínense que la relación entre Abner e Isboseb, ahí se rompió por un chisme. Yo te vi, tú me vieron, me dijeron, me contaron. ¿Sí? ¿Qué te vieron? ¿Sí? Dice, fue asesinado mientras dormía por 2 de sus propios capitanes. Los que se habían jurado lealtad, ahora estaban rin, ran, pun, ta. Dice, esos capitanes se llamaban Recab y Baana. Quienes, mire esto tan bonito, voy a leérselo así otra vez. Tras perder el apoyo de Abner, Isboseb fue asesinado mientras dormía por 2 de sus propios capitanes, Recab y Baana, quienes llevaron su cabeza a David, esperando recompensa. Y David, en lugar de premiarlos, los ejecutó por haber asesinado a un hombre justo. A un hombre justo, pero si lo quería, le estaba haciendo la guerra. Pero mira el corazón tan hermoso de David. David tenía razones humanas, pero él no tomaba decisiones por razones humanas, sino por razones divinas. David podría estar argumentado a tomar razones humanas, pero no se movió por razones humanas. Tenía discernimiento y se movió por razones celestiales, por razones de Dios. Y eso nos enseña a nosotros que prevalece un principio de Dios por encima de una necesidad humana.
¿Dónde aparece David en esto? Primera de Samuel 1:16, el Señor le dice a Samuel que él se lamenta de haber escogido a Saúl, que se va a suscitar un rey. En segunda de Samuel 2:4 habla del ungimiento de David por la tribu de Judá. Y en segunda de Samuel 5:3 ya no dice que fue ungido como rey de la casa de Judá, sino que ya fue ungido como rey de la casa de Israel. Y esto para que lo lean en su casa. Lean, por favor, primera de Samuel 16:1. Después lean segunda de Samuel 2:4 y después lean segunda de Samuel 5:3. Y aquí vamos entrando en el contexto. Dice, esta división tribal fue el escenario donde los hijos de Isaacar se distinguieron entre las tribus de Israel, siendo su momento de destino designado, y no fallaron a responder a la ocasión, pues estaban ungidos y generacionalmente preparados para tal tiempo. Su capacidad para discernir los tiempos les permitió reconocer que la unidad bajo David era lo que Israel necesitaba, convirtiéndose en catalizadores cruciales de reconciliación. Entendemos un poquito. Pedrito, ¿me puedes dejar? Pero no, sino Isaac. Dejar allá Primera de Crónicas 12:32, porfa. Podemos entender ahora un poco por qué el Señor dice de Isaac que son expertos en discernir los tiempos. Yo quiero que miremos un momentico. ¿Puedes ponerlo al inicio del 12, Isaac, por favor? Porque ya está hablando de varias tribus. Miremos el versículo 12:1, por favor. Eran de los hombres valientes. Sigue al 2. Creo que es el 5, Pedrito. Por favor. Sigue el 6. Y si no es el 6, pues ¿cuál va a ser? El 7. Y si no es el 7, el 8. Miren, también los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto. Miren, hombres fuertes, valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones. Imagínense cómo eran esos hombres. Gladiadores, grandes así, fornidos, acuerpados como algunos de nosotros así, con melena, barba así. Mire, tenían rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Sigue, Pedrito, por favor. Sigue, 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 sigue. Dice por 100 y por 1000, que no anoté la cita, sigue. Donde después dice la cantidad. Si quieres ponlo en el 30, Pedrito, creo que está por ahí. 16, déjalo en el 30, Pedrito. 25, déjalo en el 25. Ah, bueno, 20,000, mira. Ahí donde estaba, ¿dónde lo pusiste? Ah, miren, de los hijos de Efraín eran 20,800 hombres fuertes y valientes, famosos. Sigue el 31. De la tribu de Manasés, de la otra media tribu estaba más atrás, dice, fueron 18,000. Oiga, qué cantidad. Sigue. Ay, pero los de Isaacar, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Cuando se habla de fuerza y de multitud, te sirve para ganar guerras. Sí, pero cuando se te habla de discernimiento, te sirve para alcanzar propósitos. Si tú quieres alcanzar el propósito, no te sirve la fuerza, necesitas el discernimiento. Necesitas el conocimiento, no la fuerza. La palabra dice, sé esforzado y valiente, espera en el Señor, camina en las pruebas. Claro que sí, pero para alcanzar el propósito necesitas tener discernimiento. Si no sabes para dónde vas, qué ruta vas a coger. Amén. Dice aquí, el hecho de que se destaque el entendimiento de Isaacar sobre la fuerza
indica que la sabiduría espiritual es el arma más fundamental para el establecimiento del reino de Dios. Mientras que otras tribus aportaron miles de soldados, Isaacar solo aportó 200 líderes. Sin embargo, su peso y su fuerza era conocer el kairos de Dios y el discernimiento para accionar. Mientras que los hijos de Benjamín, los de la tribu de Saúl, aportaban arqueros, guerreros feroces. Los de Isaacar aportaban legitimidad y espiritualidad. En un momento donde todos querían agarrarse de las mechas, ¿sí? Donde todos querían pelear por una posición. Yo quiero que mande yo quiero que mande futano, yo quiero que lo haga sujano, yo creo que es así, me parece así, yo quiero esto, no quiero lo uno, donde todo se llenó de un punto de opiniones y de conflicto humano. Y Sacar dijo, pere. Aquí vamos a hacerlo a la manera de Dios. Y empezaron a tener un espíritu de reconciliación y a entender que el diseño de Dios no estaba sobre lo que había puesto el hombre, sino sobre lo que había puesto el Señor. Amén. Dice, expertos en los tiempos, ¿qué significa? Eso no habla de un tiempo cronológico ni lineal, ¿sí? No es el crono de nosotros, sino habla del kairos de Dios y está relacionado directamente con el plan, ¿sí? Hay un tiempo cronos que es el de nosotros, que son las 8:21. Ese es 28. Ese es el cronos. 8:28, ¿qué? No, 2026, 8:28 PM, miércoles 29 de abril del 2026. Ese es mi cronos, Miller. Mi tiempo. ¿El kairos cuál es? ¿Cuál es el plan de Dios hoy? ¿Cómo se alinea mi tiempo hoy al plan de Dios? ¿Cómo me alineo yo al plan de Dios? ¿Sí? Expertos en los tiempos. Ahora, con conocimiento de lo que Israel quería hacer, indica una sabiduría práctica orientada a la acción, no simplemente una comprensión teórica. No se refiere a una inteligencia intelectual, sino al discernimiento que se debe tener para distinguir entre la multitud de opciones y pensamientos y percibir realmente cuál es la voluntad de Dios en diferentes circunstancias. Es la capacidad de dirigir la acción basándose en el discernimiento. Aquel que tiene el carácter de Dios no juzga conforme a la conveniencia, juzga conforme al espíritu correcto. Y esto nos habla del carácter que tuvo David en lo que estábamos leyendo más atrás. Cuando le trajeron la cabeza de este rey a David, David les pudo haber dicho, hey, uy, gracias, qué detallazo. Me la hizo fácil. Uf, me quitó un problema de encima. Una intención aparentemente correcta con un espíritu incorrecto es carnal y diabólico. Ellos quizás tuvieron una actitud física correcta, pero espiritualmente, en su espíritu, había una intención carnal y diabólica. Cuando ustedes vuelvan a leer este libro, en los que tomaron apuntes, pídanle al Señor que les siga entregando más discernimiento y más conocimiento para que usted y yo podamos ser un pueblo que discierna todo asunto en Dios. Usted y yo tenemos dos opciones. O lo miramos a la manera de Dios o lo miramos conforme a nuestra opinión. ¿Sí? Usted y yo podemos opinar bajo un principio bíblico, bajo la dirección de Dios, o podemos simplemente elevar un juicio o una opinión bajo amargura, celo, contienda. No tenemos otra opción. No hay otra opción. No existe otra manera. O lo hacemos a la manera de Dios, o lo hacemos a la manera
¿sí? Cuando usted tenga una actitud incorrecta, digo, uy, estoy como en modo tenedor. Más sencillo, si le parece muy cruel decirse, uy, es que estoy como medio diabólico, entonces diga, madre, como que estoy ahí como en modo tenedor. Entonces, modo trinche, entonces automáticamente usted ya está, ya como que se autoministra, ¿sí? Porque familia, miren, el plan que Dios tiene no necesita solamente fuerza, no necesita solamente que permanezcamos, no necesita solamente que asistamos a las reuniones, no necesita solamente que sirvamos, no necesita solamente que prediquemos, no necesita solamente que adoremos, no necesita solamente que seamos maestros de escuela dominical, que seamos pastores, que toquemos el bajo, que toquemos el piano, que toquemos la batería, que compongamos canciones, que saquemos la basura, que limpiemos los techos, que saquemos las mesas. Es necesario, sí, pero no es todo. Podemos hacerlo todo sin discernimiento. Podemos hacerlo todo sin conocimiento. Podemos hacerlo simplemente por gusto. Porque, pues madre, a mí me encanta tocar ese bajo y como es nuevo, me encanta darle candela a eso, porque me gusta. No, sí, pero ¿y qué? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es la razón de lo que haces? Para qué lo coges? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Tienes el discernimiento? ¿Sabes para qué es? ¿Para dónde vas con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo estás fructificando con eso? ¿Cómo estás mostrando a Dios con eso? Simplemente se convierte en un gusto y ya. ¿Por qué? Porque me gusta. Eso pegarle a esas cuerdas y hacer el chun, 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 pam, 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 y que le suban y yo me escucho bacano y plim, 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 pam, pam, y pegarme a la batería y suena bonito. ¿Y qué? Eso lo hace lo del mundo. Hay gente del mundo que toca muchísimo mejor el bajo que yo. Mire, se lo aseguro. Perfecto, eso coge esas cuerdas y las da de chirriar y hace un poco de cosas, pero no tiene a Dios. El pueblo de Dios es aquel que no solamente hace por hacer, sirve por servir, viene por venir, va más allá. Expertos en discernir. Y dice expertos. ¿Y sabe qué significa ser experto? Significa que usted lo que hace lo hace sin error. Eso significa ser un experto. Miller, usted es un experto en mantenimiento de maquinitas de estas. Dijo Miller, y yo sé, pero me falta. Pastor Pedro, su merced es un experto en software y hardware. Dijo, y yo sé cositas, pero experto. Willy, usted es experto en ganado. Dijo, uy, yo conozco un par de cositas, señor, es que mire, dice experto. Usted sabe, por eso le digo, cuando la palabra me dice experto, quiere decir que no hay error, que vamos a la fija, que con esa tribu me la juego. Yo me juego la vida por la tribu de Isaacar y no por la que tiene rostro de león. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene rostro de león se me convierte en una fiera y va y me mata a unos 4 y resulta que yo no quería matarlo sino tener misericordia. Yo prefiero irme con este. Porque sabe qué hacer, porque si me toca huir me dice por dónde me meto. Porque si me toca correr me dice, pin, por esta montañita, por este caminito, cuélguese del árbol, póngase en modo mono, haga alguna cosa. Pero voy seguro. Los otros tenían una cualidad física, eran hombres de guerra, pero estos hombres tenían espíritu de Dios, tenían presencia de Dios. Y aquí no predominaba el gusto, aquí no predominaba características humanas. Creo, me parece, estoy de acuerdo. No, no, nada, lo que Dios dijo y con eso no lo jugamos. Mire, yo, en medio de nosotros, Pastor Emanuel, yo sé que sabe música. Pastor Emanuel, una pregunta. ¿Eres un experto en música?
¿Ya no tienes nada más que aprender de música? ¿Tienes que aprender? O sea que no eres experto. Sabes muchas cosas, pero expertos. Miren, dentro del arte de la música, grandes músicos, usted les pregunta y les dice, ¿usted es un experto? Le dice, no, 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 porque es que la música es un arte y es infinito. Beethoven no lo era. ¿Cómo llaman esos otros, papi? Bach, Buch. Todos que su merced tocan el piano. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué lo hace usted, qué lo hace usted ser experto? Dios. Pero no por lo mucho que hace, sino por lo mucho que en usted y en mi vida se manifiesta Cristo. Ahí se mide el nivel de experticia. ¿Sí? Acuérdese, el nivel, lo que hemos aprendido aquí en los discipulados, aquí puede venir un hombre y botarnos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y coger y tran, pum, tan, 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 tan. Y eso, mejor dicho, aparentemente es un experto. No, tiene conocimiento, pero es un carnal, porque su experticia no es lo que enseña, es en lo que vive. Su experticia no se la da en lo que habla, sino en lo que vive, en lo que hace manifiesto de Cristo, cómo muestra a Cristo como esposo, como hermano, como siervo, como trabajador, como hermano. Entonces, familia, pidámosle al Señor que no nos hallemos en modo tenedor, ¿sí? Hablando lo que no es, pensando lo que no es, ¿sí? Accionando lo que no es, sino a la manera de Dios. Hay un versículo que no me acuerdo dónde está y dice que no juzguemos nada antes de tiempo. Si yo conozco, no sé, a ver, a Willy, que le tengo confianza, donde yo conozco a Willy 3 años atrás y me lo encuentro en una tienda contándome todas sus historias, yo digo, uy, no, a este jamás Dios se le arrima, le da miedo. Digo, el Espíritu de Dios no se le acerca porque de pronto al Espíritu le da miedo acercársele con esta belleza de hombre. No se le acerca ni el Espíritu. Solamente por el de la Rosa Guadalupe, pero el resto nadie más. Porque una cosa es lo que yo pueda opinar, otra cosa es lo que yo pueda ver y otra cosa es el plan que Dios tiene con él. Entonces, familia, la invitación, más que fuerza, que haya discernimiento, conocimiento. Y con esto tiene que ser una pelea diaria, todos los días, porque un día usted me quiere y el otro día me ama. Y al otro día me vuelve a querer y después me vuelve a amar. Pero es necesario que nosotros podamos tener claridad de cómo es que Dios actúa, de cómo es que Dios trabaja, de cómo es que Dios procede, ¿sí? Y esto no se trata de que a mí me parece, no es que yo creo. Usted lo único que tiene que creer y yo es en Dios. Cuando usted diga yo creo que, entonces usted dice yo creo que Dios es mi salvador. De ahí en adelante, métale a eso discernimiento. Bota el tenedor y póngale discernimiento al asunto. Póngale entendimiento, póngale conocimiento, ¿sí? Para saber qué tiene que hacer. Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Y no estemos por ahí faroleando ni botando pensamientos que no son, ni haciendo lo que no tenemos que hacer. Discierna. Vuelvas experto en discernimiento. No se vuelva usted y yo, no se vuelva experto en opinar. Vuelvas experto en discernir. Vuelvas experto en discernir. Volvámonos expertos en saber qué tenemos que hacer. Acuérdese, el discernimiento es el accionar del corazón. Lo que usted cree es lo que usted hace. Lo que usted y yo creemos es lo que hacemos. Y yo creo que es que usted me está esperando aquí a la salida para echarme la moto y resulta que me está esperando es para llevarme. Uy, yo creo que Pedro le va a subir a los sándwiches.
Y resulta que lo que Dios quiere es que, lo que Dios está haciendo es que Padrito nos va a dar una ofrenda a todos ahorita. ¿Sí? Eso. Eso, anímelo. Entonces, familia, esto es para que cada uno de nosotros medite en su corazón. No es para que diga, uy, eso es. No, medite usted y yo en su corazón. Si estamos siendo expertos o en discernir o somos unos neófitos brutales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No están de acuerdo? Padre, yo te pido que los convenzas para que estén de acuerdo. Yo te pido que los convenzas. Padre, convéncelos, Señor, convéncelos. Convéncelos de que sean expertos en discernir para no pecar. Para no pecar. Para no hacer lo que no tenemos que hacer. Para evitar. Yo me acuerdo, yo leía esto y me acordaba de un amigo. ¿Cierto? Yo me acordaba mucho de un amigo que amo mucho, que tengo como por aquí al lado del riñón. ¿Sí? Porque si hubiera sabido discernir y lo que tenía que hacer, hermano, estaría ya hoy ready to go. ¿Sí? Porque una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que Dios estima ser. Amén. Era eso, familia. Amén. Seamos Isacares. Seamos como Isacar, como la tribu de Isacar. Amén. Padre, yo bendigo tu nombre. Te doy gracias por este tiempo. Y te pido, Señor, que tú nos des la gracia de ser así, como los hombres de esa tribu, Señor. Expertos en discernir los tiempos tuyos, con conocimiento de lo que tenemos que hacer, Señor. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿De qué manera lo tenemos que hacer, Señor? Para poder ser una casa sabia, entendida, Señor, para poder cumplir el propósito y no irnos en pos de nuestras emociones y nuestro deseo. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, llévanos con bien a nuestros hogares y que tú sigas hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Desde la sombra oí tu voz llamarme. Por un momento yo dudé. Y fue así que salí de la cueva hacia la luz. Aquello a lo que yo llamaba vida, ante mis ojos se esfumó. Sobrevivía, pero tú